La mujer longeva. Abro comillas. En una ocasión mi papá me contó una historia que vivió cuando era niño, alrededor de los 12 años, en la colonia donde él residía. En ese entonces falleció una señora que muchos consideraban una bruja. Mi papá recuerda con claridad que el día en que comenzaron a circular los rumores sobre su muerte, sintió una profunda curiosidad por asistir al sepelio. Lo peculiar era que los familiares de la señora no habían avisado a nadie sobre su fallecimiento y todo parecía haberse manejado de manera muy privada. Mi papá, junto con 2 de sus amigos, logró enterarse de que en la iglesia se llevaría a cabo el funeral de la señora. Cuentan que cuando llegaron al lugar lograron colarse por una de las entradas laterales y se escondieron rápidamente en una esquina oscura. Desde su escondite podían ver perfectamente el ataúd, el cuerpo de la mujer y algunos de sus familiares. Al principio todo parecía completamente normal, sin que nada fuera del otro mundo ocurriera. Sin embargo, de repente algo escalofriante sucedió. Mi papá relata que claramente vio cómo los familiares de la señora comenzaron a coserle los ojos y la boca con hilo negro. Luego procedieron a atarle las manos y los pies como si quisieran asegurarse de que su cuerpo no pudiera moverse. Finalmente cerraron el ataúd y empezaron a clavar la tapa en forma violenta, como si temieran que algo o alguien pudiera salir de ahí. Aterrorizados por lo que acababan de presenciar, mi papá y sus amigos salieron corriendo de la iglesia sin hacer ruido y regresaron a sus casas profundamente asustados. A lo largo de los años esta imagen quedó grabada en la mente de mi papá. Años después, ya siendo adulto, mi papá vivió otra experiencia inquietante. Una noche, tras haber salido a beber con sus amigos, tuvo que caminar de regreso a su casa. En su trayecto pasó cerca de un campo desolado, el mismo lugar donde años atrás había vivido la señora que la gente consideraba una bruja. Era una hora muy avanzada de la noche y al pasar por aquel lugar vio a alguien caminando a lo lejos. Esto le pareció extraño dada la hora y el lugar tan solitario. Aún así intentó no prestarle demasiada atención, pero algo en esa figura llamó su interés. De repente aquella persona se percató de la presencia de mi papá y se giró lentamente. Para su asombro descubrió que era la misma señora que había fallecido años atrás. Mi papá, a pesar de estar ebrio, sintió un miedo abrumador que lo impulsó a correr lo más rápido que pudo, sin mirar atrás, hasta llegar a su casa. Estaba pálido y tembloroso, incapaz de darle sentido a lo que había visto. Al día siguiente intentó encontrar alguna explicación lógica, pero lo único que pudo pensar fue que tal vez lo había imaginado todo. Pasaron los años, mi papá formó una familia y la vida siguió su curso. Recientemente me casé y fue en una conversación con mi mamá y mi suegra cuando salió a relucir un detalle inquietante. Mientras platicábamos surgió el tema de la señora que todos los de la colonia consideraban una bruja. Lo curioso es que mi suegra afirmó haberla conocido, mencionando que días antes de su muerte le pareció verla parada en la esquina de la cuadra. Intrigado por este comentario, le conté a mi papá lo que mi suegra había dicho. Sorprendido y asustado, mi papá me respondió que eso era imposible, ya que él era mayor que mi suegra y para cuando esa señora
había fallecido, mi suegra ni siquiera había nacido. Este hecho me resultó extremadamente extraño, por lo que decidí investigar más sobre la historia de aquella mujer. Comencé a preguntar a los vecinos más antiguos de la colonia y lo más sorprendente fue que todos aseguraban haber conocido a la señora. Sin embargo, lo extraño era que mencionaban fechas diferentes sobre su fallecimiento. Algunos decían que había muerto hacía más de 60 años, mientras otros mencionaban unos 40 años. Lo más desconcertante de todo fue que llegué a conocer al bisnieto de aquella señora, quien me aseguró haber convivido con ella cuando era pequeño, a pesar de que, según la versión de mi papá, esa mujer había fallecido mucho antes que él naciera. Este hecho me perturbó profundamente. ¿Cómo era posible que tantas personas tuvieran recuerdos de haber visto a esa señora en épocas tan distintas? ¿Realmente estaba viva por más tiempo del que parecía o había algo sobrenatural detrás de todo esto? Nunca volví a hablar con el bisnieto, así que me quedé con muchas preguntas sin respuesta. A pesar de los años que han pasado, sigo reflexionando sobre esta inquietante historia. ¿Por qué le cosieron los ojos y la boca a aquella mujer? ¿Por qué la ataron de pies y manos? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué sellaron su ataúd con tantos clavos como si temieran que algo fuera a escapar de allí? Estas preguntas siguen atormentando mi mente y aunque ya no tengo contacto con la familia, no puedo evitar pensar que quizás ellos conocen un secreto que no quieren compartir. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.